Iniciamos el segundo tramo de esta entrega de calidad de vida, uno de los capítulos centrales, las aplicaciones del cannabis medicinal, patología por patología. Y para ello están con nosotros la doctora Julia Galcerano, que es médica internista y que viene en representación del Sindicato Médico del Uruguay, porque justamente en el sindicato ella preside la comisión sobre estudio del cannabis. Y a su lado la doctora Andrea Rey, que es profesora agregada de neuropediatría. Gracias a ambos. Empiezo contigo, doctora. Las aplicaciones en general, por las patologías que consideres tú más importantes del cannabis medicinal. Sí. El cannabis, lo que hay que decir es que es una droga multipropósito. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ayudar en muchas enfermedades. Sí. No como curación, sino para el tratamiento. ¿Por qué? Porque tiene propiedades antiinflamatorias, tiene propiedades antiepilépticas, regula la homeostasis. En concreto, respondiendo a tu pregunta, Juan Carlos, por ejemplo, para el cáncer, que es una pregunta que hace la gente muy frecuentemente, te diría que debe ser la primera. La primera pregunta, el cannabis medicinal, ¿qué rol juega en el cáncer? Y yo te voy a agregar algo más, para contrarrestar los efectos de la quimioterapia. Bien, muy buena tu pregunta. En realidad el cáncer sirve en dos sentidos. Uno es para apoyar, para contrarrestar los efectos de la quimioterapia, por ejemplo en las náuseas y los vómitos, la falta de apetito. ¿Por qué? Porque el cannabis es antiemético, quiere decir que sirve para frenar los vómitos, y es hiperoréxico, eso quiere decir que da más hambre. Otro es para el descanso y los dolores. En los cánceres avanzados, como ustedes saben, puede haber dolores y es analgésico. Entonces es como ayuda muchísimo en las etapas avanzadas del cáncer y ayuda muchísimo en lo que es el tratamiento de quimioterapia. Pero además hay otra propiedad del cannabis medicinal que está en estudio, que se está estudiando en cáncer de mama y se ha estudiado también en glioblastoma, que es cáncer de cerebro, que es su propiedad apoptótica. Esta palabra difícil, ¿qué quiere decir? El cannabis ayuda a eliminar, a matar las células neoplásicas, las cancerosas, y respeta las que están normales. Esto es una investigación que se está haciendo en Europa y está dando buenos resultados. El mismo resultado que la biología molecular, que las dianas moleculares, ¿no verdad? Exacto. Que matan las células cancerígenas y preservan las sanas. Exacto. Y tú al pasar hablaste de la epilepsia y Andrea dio un titular en el comienzo del programa. Es importante, doctora Andrea Rey, que les expliques a los televidentes los efectos que tiene el cannabis medicinal con respecto a la epilepsia refractaria. Bien, lo importante es que el cannabis medicinal tiene varios componentes, sí, que se producen o que se pueden obtener a partir de la planta, y cada uno de ellos tiene más o menos efectos terapéuticos sobre alguna patología que otra. De los dos compuestos principales del cannabis, que es el CBD y el THC, el que tiene mayor capacidad, o que se ha visto, ambos tienen, pero que el que tiene más capacidad antiepilépticas es el CBD. Pero los productos que se usan como antiepiléptico, que es la principal función y la principal indicación que nosotros usamos, tiene que tener una proporción que tenga mayor proporción de CBD que THC. Entonces, eso se ha visto y hay estudios comprobados, pero que también se ve en la práctica clínica, que tiene una muy buena capacidad antiepiléptica. Eso permite que para las epilepsias refractarias, que es la primera indicación para la cual nosotros pensamos que está indicado el cannabis medicinal, sea una buena opción para simplificar el tratamiento antiepiléptico. En primer lugar, generar una disminución de la frecuencia de las crisis, y como consecuencia de esto lo que hace es que mejora la capacidad de relacionamiento del niño principalmente, tiene efectos
cognitivos positivos, porque está basado principalmente en la disminución de la frecuencia de las crisis y en la simplificación muchas veces del tratamiento farmacológico, que también tiene sus efectos secundarios. Entonces aparece el cannabis medicinal como una opción válida para el tratamiento de las epilepsias refractarias. Bien. Las epilepsias refractarias nosotros las definimos como aquellas epilepsias, independientemente de su causa, que cuando se han usado dos fármacos antiepilépticos que están correctamente usados de acuerdo al tipo de epilepsia y al tipo de crisis, en sus dosis máximas, y que no se obtiene el efecto terapéutico deseado. Claro. ¿Se utiliza con frecuencia en nuestro país? ¿Hay dificultades para aplicar el cannabis medicinal? Con frecuencia no se utiliza. En primero, porque no es para todas las epilepsias, es solo para las farmacoresistentes, que son un 20%. En segundo lugar, nosotros tenemos mucha dificultad en obtener un producto en el cual podamos conocer la composición de ese producto, que eso es lo que más nos importa. Porque la limitante en el uso del cannabis medicinal en este momento es esa: usar un producto en el cual tanto el médico que lo indica como el paciente que lo recibe tenga la seguridad de qué es lo que recibe. Sin duda. Por más o por menos, porque, o sea, que tenga el compuesto que necesitamos, que lo tenga, y que nosotros sepamos qué es. Sin duda, hay dos términos claves que lo vamos a hablar con ustedes, pero también lo vamos a hablar con otros invitados, que son seguridad y eficacia de los fármacos. Julia, tú hablaste inicialmente del cáncer, hablaste de la quimioterapia y de los efectos, obviamente, que tiene el cannabis medicinal. Hablemos te pregunto, de otro tipo de patologías. Bien, sirve en la patología neurológica, sirve para la esclerosis múltiple. Para la esclerosis múltiple, porque tiene un efecto, el cannabis tiene un efecto antiespástico. Sin duda que lo que planteó recién Andrea es muy pertinente, porque es lo que pensamos todos. Para elegir un producto tenemos que saber cuáles son sus componentes. Y tenemos que saber que sea hecho de calidad médica. Esto quiere decir con los cuidados que se deban. Y bueno, y en esto es que estamos, ¿no? Pero volviendo, esto era un poco para acompañar esto que había planteado, Andrea, pero volviendo a tu pregunta, para la esclerosis múltiple, sirve para el dolor crónico. Dolor crónico. Una cuestión muy importante cuando no mejora con la medicación habitual, y porque además, igual que en epilepsia refractaria, con el cannabis podemos disminuir el uso de los opioides, por ejemplo, morfina, derivados y demás, bajando la cantidad de efectos colaterales. Todo esto por los mismos efectos que decíamos que tenía. Sirve como inmunomodulador, sirve en las poliartritis, en las artrosis. Cada día se encuentran como más aplicaciones, como tú planteabas al principio, usos del cannabis medicinal. ¿Cuáles son las cosas que consulta más la gente en este momento? Lo que habíamos dicho del cáncer. Lo que son la gente con epilepsia, epilepsia refractaria, el Parkinson. Para el Parkinson también está siendo usado, no en todos los tipos de Parkinson, sí en algunos con algunas características, sobre todo los que tienen rigidez. En realidad, en la parte neurológica, por esto que se planteaba del CBD, que es uno de los componentes que usamos más, ayuda muchísimo. Pero también esto no tiene que ir solo, sino que también tiene que ir acompañado con el THC. Es decir, de alguna manera se puede usar para variadas cosas y también para adicciones a otras sustancias, por ejemplo, para uso de adictos a pasta base o de cocaína, también ayuda. Para adictos al alcohol, que el alcoholismo también es una adicción, sin duda. Y después hay todo un capítulo de cosas más probadas, con más eficacia, digamos, demostrada, y hay otras patologías que pueden ser tratadas con cannabis como para ayuda. También está el síndrome de Tourette, que es un síndrome que en eso se está estudiando mucho a nivel de Alemania ahora, que es un síndrome de movimientos involuntarios, que dicen malas palabras. Bueno, en eso ayuda muchísimo. Lo que es la esclerosis lateral amiotrófica también se prueba, que es una enfermedad neurológica compleja. Pero en síntesis, para que la audiencia entienda un poco por qué es que sirve para tantas cosas, tiene que ver con sus propiedades, esta que habíamos dicho, analgésica, antiepiléptica, antiemética, antiinflamatoria, y porque además actúa en un sistema que tenemos todos, que es el sistema endocannabinoide, que de alguna manera se desregula.
este es el sistema que no se habla mucho, es porque en realidad se descubrió hace 20 años. Claro. Lo tenemos nosotros, cuando se regula se puede, él mismo manda impulsos para regular lo que tiene que ver con la neurotransmisión y además actúa en otros lugares, pero además podemos mejorar eso con los fitocannabinoides, que esto es lo que tiene el cannabis, fito porque son plantas, porque son cannabinoides igual. Entonces, es que esa es la acción. ¿Por qué explico esto? Nosotros no pensamos que el cannabis medicinal funcione porque sea mágico, no es que no lo es, no es una panacea, no, pero ayuda a mucha gente porque incide en el sistema endocannabinoide. Bien. ¿Sí? Andrea, para ir terminando, ¿cómo se utiliza? Para la teleaudiencia que sí, obviamente no domina. Los preparados, los preparados en realidad que se puede conocer y que son más aptos para tener esta composición se hacen en base de aceites. Y hay algunos preparados que se importan porque son los que en realidad conocemos la concentración y esperemos que se puedan, que podamos tener productos en algún momento, luego de que está propicio el cultivo, productos en los cuales podamos los médicos conocer cuál es la composición para usarlo. Porque hay una clave que es también la concentración que pueda tener el producto de esto. Porque como decía Julia, el cannabis lo que hace es tratar de regular un sistema que tiene el organismo. Entonces la dosis es fundamental. Porque no a todas las personas le van a ir bien todas las dosis. Por supuesto. Y además, como en general lo usamos con otras terapias, hay una interacción farmacológica que hay que respetar y que hay que conocer, tanto del producto que tiene el cannabis como del resto de los fármacos. Entonces hay que también erradicar el concepto de que porque es una planta hace bien y se puede usar como se usa otra cosa. Es un producto medicinal, es un producto que requiere tener una composición segura, una cantidad adecuada y un uso apropiado para el objetivo. Entonces hay que tener también sus reparos. Muy bien, clarísimas ambas y vamos obviamente a volver sobre el tema en otros programas. Por hoy, muchísimas gracias, como siempre, doctora Julia Galcerano y también a ti, doctora Andrea Rey. Un placer.